Palabra en el día de hoy, nuestro hermano evangelista Junior Díaz con nosotros. Bienvenido, Junior. Dios se le bendiga, hermano. Dios se le bendiga a cada televidente que en este momento abren su oído y su corazón para escuchar la palabra de Dios. Y le habla a su hermano el evangelista Junior Díaz, evangelista de Jesucristo por la misericordia. Que nada recibe el hombre que no venga del cielo. Y esta tarde vamos a tener una lectura por el desarrollo del Espíritu Santo. Amén. Y está en Gálatas 6, 14 al 16. Amén. La palabra de Dios se lee bajo la máxima autoridad en nombre del Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén, gloria a Dios. Vamos a hablar de Jesucristo como sustituto. Amén. Y Pablo, cuando habla esta palabra, está diciendo que habla de enorgullecerse, ¿no? De refugiarse, reconocer la realización, su alegría, ¿verdad? Está encerrando un gran valor en la cruz de Cristo. Muchos piensan que por tener una cruz de oro, ¿verdad?, llevan algún sacrificio. Cuando dice la palabra que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque en antes se hacían sacrificios muertos. Ahora somos nosotros que nos sacrificamos por los demás. Amén. Y Pablo lo que quiere decir que quería encerrar un gran valor en la cruz de Cristo, porque por ella fue el instrumento. Amén. Que nuestro Cristo fue crucificado por amor a nosotros. Amén. Y hay algo que quiero encerrar. Sabemos que en aquel tiempo los levitas y sacerdotes alcanzaron un rango, ¿ven?, que ellos eran los que criaban los corderos en Belén. De Belén los llevaban para ser espiados. Una vez que eran espiados, o sea, ellos tenían que ver que no había ningún defecto en este cordero. Hablando de los corderos, ¿verdad?, de lo que conocemos, cordero animal. Y si incluso le chequeaban hasta los párpados, todo era bien espiado. Cuando no encontraban en él ningún defecto, este calificaba para ser sacrificado por el perdón del pecado del pueblo. Pero Jesucristo vino en sustituto, no solamente del Cordero, porque Jesucristo vino como enviado de Dios para sacrificarse a sí mismo. O sea, el hombre se metió en un problema. Vemos que por un árbol, ¿verdad?, entró la maldad. Por un fruto se contaminó el hombre. Por el hombre entró la muerte. También por un madero fue vencida la muerte. Por los frutos del Espíritu Santo entra la santificación. Por la muerte de Cristo llega la vida eterna, una muerte que produce vida. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El sepulcro no pudo retener el cuerpo. El Hades no pudo retener su alma. Nosotros somos evidencia de la resurrección de Cristo, porque no recibimos una luz propia, sino que recibimos la luz de Cristo. Asimismo, como la luna exhibe la gloria del sol, la luz del sol, así nosotros recibimos la luz de Cristo. Muchas veces usted está esperando algún milagro en alguna predicación, pero todo aquel que está predicando es un instrumento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Jesucristo, cumpliendo con lo dicho por el profeta Isaías, que dice: ciertamente Él se llevó todos nuestros pecados y sufrió nuestros dolores. Los romanos tenían una forma espantosa de sacrificar un malhechor. Y aunque Pilato consistía en hacer libre a aquel hombre que él sabía que en él no había ningún pecado, ninguna culpa,
Los judíos, escribas y fariseos consistían en su muerte. Aún Pilato le ofrece a Barrabás porque Pilato sabe que Barrabás era digno de ser crucificado. Ellos exigían la crucifixión del Hijo de Dios. Los romanos tenían una forma trágica de torturar al ser humano. Jesucristo era amarrado para ser azotado de una manera atroz. 2 verdugos, uno a la derecha, otro a la izquierda, con un látigo. El látigo tenía un mango seguido de cuero. En la punta del cuero tenían vidrios, metales y huesos. Uno empezaba en la nuca y ascendía. Otro empezaba en el tobillo y descendía hasta alcanzar 39 latigazos. ¿Por qué 39 latigazos? Porque ya ellos hubiesen experimentado que cuando le daban 40 latigazos, el cuerpo quedaba sin vida y era sentenciado a una crucifixión. Por eso dice la palabra que lo llevaron, pues él no tenía fuerza para caminar. Cada vez que se le daba un latigazo, desgarraban la carne. Imagínense, en la punta del látigo tenían metales, huesos y vidrio. Y 2 verdugos experimentados. Uno comenzaba en el cuello y ascendía, y otro descendía hasta llegar a 39. ¿Por qué 39 latigazos? 39 enfermedades patógenas representaban la muerte. Por eso dice la palabra en Isaías 53 que ciertamente Él se llevó, no que se la va a llevar en un futuro, se llevó las enfermedades. O sea, usted dirá, pero son más de 39 las enfermedades, claro, porque las demás enfermedades se derivan de esta 39. Por eso dice la palabra que Él se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Por sus llagas somos curados. Asimismo, como ellos clasificaban un cordero sin mancha, así Dios clasificó a alguien que sabía, que tenía las condiciones que las reunía para ser sustituto del cordero, del animal muerto. Y por eso Pablo enseña, ya no es necesario sacrificar animales de muerte, pero sí podemos sacrificar un sacrificio vivo. O sea, Dios sacrificó a su Hijo para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos perdonados. Ahora nos sacrificamos nosotros. ¿Por quién? Por los demás. Por ti serán salvos tú y tu familia. Nosotros somos, según la palabra en Efesios 2:13, somos luminares de este mundo. Representamos la luz del mundo. Dice la palabra claramente que se llevó la enfermedad. Jesucristo cumplió con los requisitos. ¿Cuál es el sentido de que estemos enfermos? Posiblemente es un testimonio el cual Dios quiere mostrar en tu vida su veracidad, su poder, su justicia, su amor por nosotros. Porque todo aquel que recibe, testifica, y el que no testifica no ha sido libre. Basta con la idea de que usted puede perdonarse uno al otro, usted puede reconciliarse, pero el poder de perdonar nuestro pecado está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 12 habla, porque Cristo, si siendo enemigo fuimos reconciliados por su muerte, ahora siendo amigos seremos salvados por su vida. Nosotros sabemos que pertenecemos a los gentiles. Y ya Cristo le hubiese dicho a los discípulos, no vayáis ni a samaritanos ni a los gentiles. Pero en la cruz del Calvario dice la palabra que el velo fue abierto. La pared intermedia de separación, estábamos destinados a vivir sin Dios y sin esperanza. Muchas veces me toca predicar en algún lugar en la calle y mucha gente se levantan contra la palabra que Dios pone en mi boca. Yo no tengo nada contra el pecador, pero sí contra el pecado.
Dios no tiene nada contra el homosexual, pero sí con el homosexualismo. Nada con la leviana, pero sí contra el levianismo. Nada con el adicto, pero sí con la adicción. Es lo que está en ti. Y escuchando la palabra de Dios, dice la palabra que ellos fueron compungidos. Tú puedes ser convencido de pecado. La conciencia te acusa de tal manera que muchas veces te dicta quitarte la vida. Tú no puedes quitarte la vida. Somos espíritu, cuerpo y alma. ¿Qué hace? Le entrega el cuerpo a los gusanos para ser comido. Y dice la palabra en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperaban. Hay una palabra que pronto va a cambiar. San Lucas 5:32. Cristo dice, yo he venido para los pecadores. En este momento, nosotros representamos la luz de Dios en Cristo Jesús. Dice Isaías 60, levántate, resplandece, porque hoy ha amanecido tu luz. Porque la gloria de Jehová está sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Miren, en 2 de Samuel capítulo 14, versículo 14, todos sabemos de la enemistad que había entre David y Absalón. Absalón es un hijo de David. Y Jehová usa una mujer para reconciliarlo. Pero David no quiere entrar en esto. La mujer dice, mira, los hijos de Dios no se portan así. Escuche qué palabra más maravillosa. Porque de cierto morimos y como agua derramada que no puede volver a recogerse, así somos. Ni Dios quita la vida, sino que provee un medio para no alejar de sí a los desterrados. Está diciendo que Dios no le quita la vida a nadie, sino que proveyó un medio. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Él proveyó un medio, y el medio es aquel que nos dio una victoria en la cruz del Calvario. Se llevó las enfermedades, se sufrió nuestros dolores y hoy te dice, venid los que están trabajados y cargados y yo os daré descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, lleva mi yugo que es fácil y ligera mi carga y hallaréis descanso en vuestras almas. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo fue el sustituto del cordero, de los animales muertos que se sacrificaban por el perdón del pecado del pueblo. A las 3 de la tarde fue Cristo crucificado. A la misma 3, el sacerdote y el levita sacrificaban el cordero. 6 horas estuvo Cristo en la cruz del Calvario. Jesucristo tomó al pecador en la cruz del Calvario y nos reconcilió con Dios por medio de su sangre. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecado. Anoten al margen. Primera de Pedro 1:19. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga a cada uno según su obra, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ya que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con precio corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. No podemos imitar en el Viejo Testamento a nadie. Todos fallaron. Pero Cristo, dice la palabra, Efesios 5, sé pues imitador de Dios, como hijo amado, y anda en amor, como Él también nos amó. La cura está en el amor de Dios, que es Cristo Jesús. Primera de Pedro 4:8. Aleluya. Dice claramente, tener ferviente amor los unos a los otros, porque el amor cubre multitudes de pecados. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Hebreo, aleluya,
del 12 al 14, dice claramente, pero Cristo, habiendo ofrecido un sacrificio para siempre por los pecados, ahora se sienta a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de su pie. Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Yo lo que quiero decirle a los hermanos televidentes, ya la victoria nos ha sido dada en la cruz del Calvario. Nosotros no peleamos por una victoria, ni siquiera peleamos, nosotros resistimos. Dice la palabra, resistí al diablo y huirá de vosotros. Nosotros resistimos, aleluya, por la victoria que ya Dios nos dio en Cristo Jesús. Aleluya, dice la palabra en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medios de la sangre del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. 39 enfermedades. Hoy somos sanados por su llaga. Jesucristo se encuentra con un hombre ciego en San Juan capítulo 9. Y los discípulos le preguntan, Maestro, ¿quién pecó para que este hombre naciese ciego? ¿O el padre o la madre? Y hablamos desde el conocimiento que ellos tenían. Si usted puede leer en Ezequiel 18, ellos tenían un refrán que decía que el padre se comía la uva agria y al hijo le daba de entera. Jehová le dice, mira, ese refrán que ustedes tienen ya se acabó. Todas las almas son mías y el alma que pecaren, esa morirá. Le estoy explicando por qué ellos le están preguntando a Jesucristo que quién pecó para que él naciese ciego, o el padre o la madre. Jesucristo le dice, mira, no es que el padre o la madre hayan pecado, sino que esta enfermedad es para que la obra de Dios sea en él manifiesta. Usted puede entender eso. No importa cuál sea tu enfermedad, Él te dio la victoria en la cruz del Calvario. No importa cuán profundo esté en el pecado, aleluya. Jesucristo es la respuesta de Dios. Jesucristo se encuentra con un incapacitado, con un paralítico. Es la respuesta de Dios a tu incapacidad. Jesucristo se encuentra con un ciego, es la respuesta de Dios a tu tiniebla. Jesucristo alimenta 5,000 varones sin contar las mujeres y los niños con un desayuno. Es la respuesta de Dios a tu sustento. Jesucristo es la respuesta de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay un sacrificio, yo no sé cuál es el sentido, cuál es la lógica, que tú sigas llevando una deuda que fue paga. Y cuando hablamos de deuda, yo quiero que ustedes entiendan que los romanos, cuando agarraban a alguien preso, ellos le ponían un certificado de los daños que tenía que pagar el gobierno, en cuanto también a la sentencia que tenía que pagar. Cuando él cumplía, se le daba un papel donde decía, tu deuda fue pagada. Ya no vuelve a la cárcel por el mismo conflicto, por el mismo pecado. Ya Cristo en la cruz pagó por nuestra iniquidad, pagó por nuestra maldad, pagó por nuestros pecados, pagó para que hoy tengamos una paz. Él sufrió para que tú no sufras. Sin tener enfermedades, hoy somos sanados por su llaga. Sin tener pecado, se llevó nuestro pecado. Entonces, ¿cuál es el sentido de que tú tengas esa identidad? Porque muchos están confundidos y creen que la identidad es un oficio. Yo soy policía, esa es mi identidad. No, es un oficio, hermano. Tu identidad está en Cristo Jesús. Dios no creó un pecador, Dios creó un santo. Y por eso te dice la palabra, sé santo, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicense, ustedes saben que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primero de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él, purifíquese a sí mismo, como Él también es puro. La victoria ya nos ha sido dada. La vida es corta, la muerte es segura. El pecado es una maldición y Cristo es la cura. Está en Cristo la cura.
no importa. ¿Cuán imposible tú crees que sea? Dice la palabra en San Lucas 8:27, que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. El doctor determinó que en ti no hay sanidad. Cristo te dice que hay. El mundo te desprecia. No hay posibilidad de que tú seas aceptado por el mundo por tu forma de vivir, por tu forma de ser. En Cristo hay un cambio. La solución está en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas adineradas, millonarios, y se lo ha llevado un cáncer? ¿Por qué? Porque su confianza está en el dinero. Muchos dicen, los cristianos siempre predican en contra de los ricos. Nosotros no predicamos en contra de los ricos, sino en aquellos que confían en el dinero. La misma palabra enseña cuán difícil es para los que confían en la riqueza entrar al reino de los cielos. Primera de Pedro 1:23. Siendo nacido, renacido, segundo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nosotros. Renacido. Hay un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hay una nueva vida en Cristo Jesús. Hay una nueva creación en Cristo Jesús. Somos la labranza de Dios. Miren, en el Viejo Testamento a nadie se le llama hijo de Dios, pero su hijo también es hijo de Dios. Él mandó su hijo. Y como somos limpios, somos lavados por su sangre, hoy somos hijos de Dios. Usted puede leer en el Viejo Testamento que dice que aunque te lave con lejía, con agua y jabón, no puede ser limpio. Hoy es posible por la sangre de Cristo Jesús. Ese es el milagro más grande. La religión trae confusión. Cristo trae salvación. Esa cruz del Calvario, ese madero, que tenía 4 ángulos, este, oeste, norte, sur, abarcaba el mundo entero. Cristo no viene clasificando a cuáles serán salvos. Dice la palabra de Dios en Tito 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda persona, enseñándonos que despojándonos de toda impiedad e injusticia, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la gran manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por todos nosotros, para purificar para sí mismo un pueblo celoso de todas buenas obras. La tierra no será destruida, la tierra será purificada. Dice que todo será purificado por el fuego de su celo. Todo será limpio. Usted puede leer en el libro de Daniel, que Daniel vio en el sueño de Nabucodonosor, aleluya, una piedra no cortada de mano que acababa con todos los reinados y se volvía un monte verde en toda la tierra. El reinado que estamos esperando, el reinado de Cristo Jesús, aleluya. La iglesia tiene que ser entregada como una virgen en cuanto a pecado. Porque el esposo tomó nuestro pecado, pero venció el pecado, no se quedó siendo el pecado. En él no se manifestó el pecado. Primera de Pedro 3:18, porque Cristo fue ofrecido una sola vez. No una vez de una vez, sino una vez para siempre. Fue ofrecido una vez el justo por lo injusto. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne y vivificado en el Espíritu. Hay un gran valor en la cruz del Calvario. No creemos en la cruz, creemos en Cristo Jesús. Pero Pablo decía, lejos de mí esté el gloriarme en la cruz. Él está hablando de enorgullecerse, reconocer el gran valor de su realización, reconocer su alegría, su paz, su amor. Todo se concretó cuando Él fue crucificado. Jesucristo vino, fueron muchos los libres, fueron muchos los perdonados, fueron muchos los sanados, pero la misión era ser crucificado en la cruz del Calvario. Cualquiera que le hablaban de este castigo y el pecado que te llevaba a la cruz,
Dios me libre de este castigo de la cruz. Una corona de espinas. Y su sangre corría por su cuerpo. Le dieron a beber la copa de el vino, la contaminación. Se llevó nuestra contaminación, nuestra iniquidad, nuestro pecado. Somos libres. La verdad os hará libre. La verdad es Dios manifiesta en su palabra. La verdad es Cristo. Tu esperanza, tu fe está en Cristo Jesús. El día del amor, para ustedes el 14 de febrero, el amor es una práctica día a día. El amor no es determinado en un día. Dios te ama todos los días. Son cada mañana nueva su misericordia. Un sacrificio eterno para siempre. Aquel que te lleva a Dios a través de Cristo Jesús. Jesucristo, desde la cruz, perdona a un ladrón. Jesucristo lo cambian por un ladrón. Y dice, los ladrones y la prostituta irán primero. Porque ellos escucharon la palabra de Dios, más vosotros no la escucharon. Ay de vosotros, doctores de la ley, que tienen la llave de la ciencia, y ni dejan entrar los demás, ni ustedes tampoco. El gran sacrificio de Dios, la serpiente te mordió, el antídoto se llama Cristo Jesús. El fruto indebido que comió Adán, ahora tenemos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Pablo le decía a la iglesia: vosotros no tenéis necesario de que yo escriba cartas de recomendación, porque la carta está escrita en su corazón. El Espíritu Santo es el que recomienda. El Espíritu Santo es el que sirve. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Así como venció en Cristo, está dispuesto a vencer en nosotros. Tu peor enemigo eres tú, cuando tú dices que no puedes, y Cristo te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eres tú, que Dios te dijo que tiene un llamado de profeta. No, eso es muy duro. Tú eres tu enemigo, ya lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Y lo dijo, y ahora Él quiere que tú lo dejes entrar. Dale vida a Cristo en tu vida. Hermano, el Evangelio es una reconciliación. Lo he dicho aquí antes. Dice la palabra en Proverbios 16: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, simplemente no quedará impune. Proverbios 11:21: el castigo no queda, el pecado no queda sin castigo. Hoy es posible en Cristo Jesús. El Evangelio es reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:18 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, y hoy nos ha dado la palabra de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, ¿puede entender? El Evangelio para reconciliar a alguien. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Una relación con Dios. Hoy es posible, porque Él, con la muerte, destruyó el imperio de la muerte. Y esa muerte es la única muerte que produce vida. La muerte de Cristo Jesús. Creen en Mahoma, pero encontraron el cuerpo de Mahoma. Dicen que María es intercedora, pero allí está el cuerpo de María. Dice Romanos 6, que así como Cristo resucitó, así vendrá a Dios en Cristo para resucitar a los que murieron en el mundo. Un mensaje tiene dos intenciones: o te salva o te pierde. Va a enfrentar a Cristo o como abogado o como juez. El abogado te defiende, pero el juez te condena. Amén. Así es.